Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Los equipos uruguayos tuvieron su época más gloriosa hasta la década del 80. Con Walter Artola en el capítulo número 2 hablamos del Peñarol de los 60 y hoy me traje más invitados para hablar de la última etapa que vimos a Peñarol definir la Copa Libertadores en la década del 80, en los años 1982 y 1987. Y sin mucho más, vamos a presentar a un entusiasta de la historia del fútbol, don Eduardo Cicala, y a Martín Lacase, otro charlatán como yo, que prende la cámara y habla a través de YouTube. Eduardo, Martín, buenas noches y bienvenidos a este video de recuerdos de la Copa Libertadores. Buenas noches, Pablo. Bueno, buenas noches, Pablo, Eduardo, y bueno, y a toda la gente de que sigue al canal de Pablito, que siempre es interesante. Espero que hoy no sea la excepción, así que un gustazo, Pablo. Vamos a ver, Martín, qué tenemos para decir. La verdad, lo decía ahí en la introducción, esta fue la última etapa donde vimos a los equipos uruguayos definir la Libertadores. Considero que la final de 2011 fue la excepción a la regla de estos últimos 36 años, que no nos corresponden hablar hoy, sino que la idea es poder hablar de aquel 1982 y del 87, donde Peñarol se consagraron la cuarta y la quinta Libertadores. Y como solemos hacer en este espacio, la idea no es ni repasar mucha estadística, ni hablar partido a partido, sino ver un poco la experiencia de cada uno y como hincha y haber ido a algún partido y los recuerdo de haber visto algún partido por la tele. Y en este caso, no voy a andar señalando edad ni nada por el estilo, porque no es la idea, pero en el caso de Martín y yo, casi que las vivencias de un niño, de dos niños, que vieron por primera y única vez a su equipo salir campeón de la Libertadores. Algo que ahora ya de grande medio que le decimos a los más chicos, si nosotros lo vimos, pero éramos chicos, tampoco es que teníamos una noción tan acabada del fútbol y muchas veces repetíamos lo que nos decían los más grandes o lo que nos comentaban y es un poco como uno va creciendo en esto del fútbol y de opinar sobre este deporte. Así que vamos a arrancar con la Libertadores del 82 y acá tenemos como protagonista a Eduardo, que hablábamos antes, ¿no? En las Libertadores los equipos se van armando en el camino y se van encontrando con la Copa y otros equipos que se arman para pelearla. Y parezca muy raro, Peñarol para esa Copa Libertadores, el contexto indicaba que se armó para pelearla porque ya hacía unos cuantos años, desde el año 66 que no la ganaba y desde el año 70 que no jugó una final. Así que, Eduardo, contame un poco cómo se veía en aquel año 81 en realidad y qué fue lo que fue definiendo de alguna manera aquel equipo de la Libertadores del 82. Bueno, Pablo, mirá, yo tengo, como te dije, 51 años, en el 82 tenía 10, así que era un niño, y era un niño de esos que, como el día de hoy pasa, yo iba al fútbol con mi abuelo, y escuchaba a mi abuelo hablar de Spencer, de Joya, porque vivió obviamente en los años 60. Mi primera ida al estadio fue en el 78, un recuerdo vívido, así que tengo viví la era Morena, para que te des una idea del contexto. Recuerdo ver a Morena subir a un podio, que le entregaron un premio goleador del año. Esa fue mi primera ida, mis primeras idas al estadio, en la que primero recuerdo fue eso. O sea, tuve esa suerte de vivir en el año 78, Peñarol campeón y la era Morena. Y los que vivimos esos años 80 y tenemos un recuerdo, hoy nos damos cuenta, y nos pasa cuando hablamos con gente más joven, de que fuimos privilegiados, porque, mira, te hago así de memoria, 78, plena era Morena, la viví, la pude ver, siendo un niño. En el 79, el mundialito juvenil, mundial juvenil aquel, que salieron muchísimas figuras que después llegaron a la selección mayor. En el 80 el mundialito, ahí en el medio, en el 80, 81 estuvo lo de Nacional, en ¿Sí? el 82 Peñarol. Entonces, seguimos, 83 la selección uruguaya campeona de América. Peñarol Y juega la después final. vino, sí, en el 83 era la campaña de Peñarol que llegamos a la final y podía haber sido perfectamente la quinta ahí, nos faltó muy poquito.
Entonces, en el 87 no había de pronto lo que podía haber hoy, una efervescencia, porque uno estaba acostumbrado a que el fútbol uruguayo, Peñarol, ganaba cosas. Y escuchabas a tus mayores que te hablaban constantemente de jugadores incluso mejores. Claro. Entonces, tenía mi abuelo hablándome de Joya, de Spencer, de Abadí, y vivir así esos años sería totalmente diferente a si pasara hoy. Bueno, ya pasó en el 2011, que se vivió lo más parecido a esos años, lamentablemente no con la culminación que se hubiera querido, pero fue lo más parecido a esa efervescencia, llenar los estadios. Y me decís que te diga algo del año 82. Fui a varios partidos, inclusive recuerdo bien la final con Cobreloa, el 0-0. Pero ya vivía uno, como tú decías, era un equipo que se había armado, había venido Morena, estaba como armado para ganar. Y uno Antes, iba al estadio con la expectativa primero que en esos años vos ibas con la expectativa de ver en qué momento hacía el gol Morena. Si claro. Morena estaba en integración, vos ibas a esperar el gol de Morena. Hoy parece raro, pero era así. Sí, Entonces, a- en a- esa Copa Libertadores, sí, sí, en esa Copa Libertadores, los goles de Morena eh, era una cosa, hoy no se puede comparar con nada. Eduardo, Eh, antes de meternos bien en la Copa, Morena se sí, va en el 78, se va a España, se va al Rayo Vallecano, pasa al Valencia, fue campeón de la Supercopa de Europa, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que él hace el gol en esa final y vuelve. O sea, estamos hablando que él vuelve sobre finales del 81, traído. O sea, a Morena lo traemos todo, la colecta, la gente, el aeropuerto, Morena volviendo. Y como vos decías, eh, hacía 16 años que Peñarol no salía campeón de la Libertadores. La presión esa que te pasaban los mayores, pues vos le decías probablemente, ay, qué bien que juega Venancio Ramos o el otro, y tu abuelo te decía, Diego nah, Paz, yo viajo, ya no jodas, decía, ¿viste? Y te lo decían casi que como con desprecio. Y a Martín y a mí probablemente nos pasó lo mismo que hablábamos de jugadores, incluso ponerle de la época del quinqueño, algo más razonable, a mediados de los 90. Y a mí mi abuelo me decía, chame, yo vi a Chafino, ¿qué me hablaba de Bengochea? Disculpa, abuelo, está bien, está todo bien. Esas cosas pasaban generación en generación, pero en esa década del 80, los que nos criamos en esa década, nos parecía normal ganar. Eso que hoy nos parece tan lejano y utópico. Vos decías, en el 83 fue Uruguay campeón de América, había ganado Nacional, ganó también en esa década dos Libertadores. En la Copa América del 87 Uruguay fue a Argentina y ganó. Yo empezaba a ver Uruguay ganando afuera y al campeón del mundo. O sea, pero pará, ¿cómo es esto? Eso que se fue perdiendo. La liguilla del 81 marca, la liguilla de la temporada 81, se juega en el verano del 82, marca el pasaje a la Libertadores primero. Y Peñarol tenía que ganarse la clasificación a la Libertadores porque en aquella época el campeonato uruguayo, el campeón no iba a la Copa, sino que se tenía que ganar su derecho en una liguilla que se jugaba, habitualmente eran los 6 mejores de la temporada. El campeón uruguayo tenía derecho a un partido extra en el caso de que quedara por debajo del segundo puesto. Y Peñarol le gana casi en la hora con un gol de Morena después de una jugada de Rubén Paz en el arco de la Colombes. Le termina ganando el segundo puesto, fue Defensores que ganó la liguilla de la temporada 81, la clasificación a la Copa Libertadores. Después ahí sí, arranca ese camino de la Libertadores del 82. ¿Y qué más pasaba por esos tiempos cuando inició el camino en la Copa? De una serie que si hoy te dicen que jugás contra Gremio, San Pablo y además Defensor, porque era el grupo ese que después clasificaba a la ronda semifinal, hoy día estamos preguntando, el tercer puesto va a la Sudamericana, ¿no? Pero en aquellos tiempos era, bueno, sí, que vengan, que pasen de a uno, que los atendemos. O algo así. Era la confianza que se tenía, medio inconsciente, pero se tenía confianza para pasar. lo sí, estoy dejando, Eduardo. dale Martín. No, Eduardo, no, porque creo que en realidad yo simplemente firmo todo lo que dice Pablo por una cuestión de que después yo voy a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con el 87, pero totalmente, ¿no? Creo que esa época, los 80, creo que fue la última época donde tanto los equipos, los clubes como la selección
ganaban cosas, quizás el debe fueron los mundiales que en la selección mayor, ¿no? Pero te dejo, Eduardo, que siga vos con el tema del 82 y ya nos reenganchamos después con un poquito más adelante. Bueno, mira, como decíamos, era una época muy especial porque uno estaba acostumbrado a que salía campeón uno, salía campeón otro, la selección estaba, si bien había pasado unos años sin jugar mundiales, era campeón de América en el 83, había sido campeón del mundialito en el 80, en el 86 se da una clasificación al mundial que se juega en México, y está el partido, por ejemplo, con Alemania, que todos veíamos como, podríamos decir, como decía Pablo recién, como una especie de cuco, pero sin embargo estuvimos a poco de ganarle con aquel gol de Alzamendi. Ese fue el primer mundial que yo vi jugar a Uruguay, porque no estuvo en el 78, no estuvo en el 82, en el 74 yo era muy chico. Entonces estaba todo ese tema de que uno estaba acostumbrado a que se podía ganar. Y me faltó también mencionar que hoy, viéndolo un poco en retrospectiva, fue importante, quizás en el momento no se vivió como algo muy especial, pero la Copa de Oro de los Grandes, en el año 85, 86, 85, ¿sí? se jugaron dos. Fue impresionante, yo no recuerdo la cantidad de clásicos que se ganaron, pero sí, creo que anoche se ganaron 7 en una de esas copas. Entonces estabas acostumbrado a que se ganaba y bueno, la génesis del 87 fue también muy especial, pero convengamos en que yo te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, la primera etapa de la Libertadores del 87 no tengo recuerdo, porque no era noticia, era jugar contra los equipos peruanos, era jugar contra Progreso. Yo, por ejemplo, no recuerdo, debo haber ido, pero no recuerdo un partido de esa Claro, serie. Para mí la Copa empezó en las semifinales cuando tenías que enfrentar a Independiente y a River. claro, Y claro. vos decías también, con el equipo que llegaba Peñarol, River Independiente, River que venía de ser campeón, Independiente que era un equipazo, más allá de que después hoy uno mirando para atrás se da cuenta de que Independiente, por ejemplo, tenía 30 y pico de años invicto sin perder en su En su estadio. estadio. De los tres equipos, si uno tenía que hacer apuestas, Peñarol ocupaba la tercera posición, En, seguro. en especial no solo no por su tradición, sino por el equipo que tenía, que, digamos, vos Sí, obvio. comparabas, no sé, River tenía campeones del mundo e Independiente tenía campeones de América de hace 3 años atrás, porque en el 84 habían sido campeones, fue la séptima de Independiente, y seguía Bocini, Barangoni, Juan Luis Islas, el arquero, tenía un equipo que decía, ¿y a este cómo le ganamos? Además del aura esa de la imbatibilidad del estadio de la doble visera. Antes de esto, vamos a ir para atrás, para adelante. Voy a repasar un poquito los números del 82 para no dejarlos allí perdidos. Peñarol en el año 82 integró el grupo 2 de la Libertadores con Defensor, Gremio y San Pablo. Bueno, Peñarol terminó primero con 9 puntos. De hecho, le sobró un partido, fue a jugar con suplentes a Gremio, el partido que pierde 3-1. Y, o sea, hasta le sobró un partido, quedó por encima de todo. Clasificaba el primero a una ronda semifinal de 3 equipos, donde se integraba en una de las 2 semifinales el campeón de la Copa anterior, y casualmente a Peñarol le tocó el campeón de la Copa anterior las 2 veces. Ese era el formato de la Copa. En la ronda semifinal juega contra Flamengo. Ya me dirás alguno de los futbolistas que viste en esa época, Eduardo, vos Martín también, que era el campeón defensor, lo había ganado justamente contra Cobreloa, el mismo con el que Peñarol juega la final, y con River Plate. Y quizás ese River Plate tenía quizás algunos, no era tan cuco como pudo haber sido en otros tiempos, pero también tenía buen equipo. Peñarol clasifica a la final ganando los 4 partidos de la serie, 8 goles a favor y 3 en contra. Y la ronda semifinal de Cobreloa eliminó a Olimpia y a Deportes Tolima en parte de su camino a la final. La primera final se juega en el estadio, empatan Peñarol y Cobreloa 0-0. Y la segunda final la gana Peñarol en el Estadio Nacional de Santiago. La tercera final que gana en ese estadio. De todos los partidos que tuviste la posibilidad de ver, Eduardo, ¿a cuáles fuiste? ¿Cuáles pudiste ver por la tele? ¿Y qué recuerdos tenés de cómo jugaba Peñarol? ¿Qué era lo que proponía? ¿Qué era más o menos lo que se podía ver de aquel equipo?
por lo menos, viste que siempre se romantiza, ¿no? Se la tirábamos a Morena, era gol, nos defendíamos bien y qué sé yo, pero siempre hay algunas otras cosas que siempre después cuando uno empieza a recordar y escarba, aparecen. Pablo, mira, una cosa sí que tengo, el recuerdo bien vivido, era de que vos ibas al estadio y ibas a ver jugadores que eran mundialistas, porque San Pablo, que es el partido que tengo más claro acá en el estadio, atajaba a Valdir Pérez, Valdir Pérez. Ujú. era el golero de la selección de Brasil. ¿Y el 9 no era también Serginho? Varios Sí. jugadores eran mundialistas. También en gremio. Entonces, vos nombrabas a Marangoni, nombrabas a Bochini, en River, que había sido campeón de América, estaban varios jugadores de la selección. Claro, Hoy de sí. pronto es hasta raro encontrar en un equipo que enfrente acá en Sudamérica algún jugador de selección. Y Era totalmente mundialista. diferente. Y mundialista. Partimos de la base que hoy, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos equipos brasileños y argentinos van, pero en aquella época era el campeón y el vicecampeón, ya sea del campeonato local o de la liguilla, si tenían algún mecanismo de liguilla para clasificar a la Copa. Era todo muy distinto, pero así todo, uno estaba acostumbrado a que podía ganar, no era algo imposible. Y Vos eso en ima- el 87 se ve, a mi criterio, voy a ir un poco para adelante, vamos a dejar hablar a Martín también, Sí. pero en el 87, cuando se da la primera derrota en Colombia, cuando llega el partido en Montevideo, que había que ganarlo para forzar una tercera final, la confianza que había era tremenda. No, parecía que ese partido en Colombia no hubiera existido. Sí, sí, y que el potencial que tenía el rival y el poderío de los jugadores que podía contratar eso, ¿cuál es el problema? Sí, podemos ir y podemos ganar. Ya le ganamos un partido, le podemos ganar otro. ¿Cuál es el drama? Era medio así. Martina, vos comparando un poco lo que se veía en aquellos tiempos y la manija que hay ahora, ¿no te parece que era un poco la inconsciencia de no estar tan comunicados? Ahora estamos hablando Sí, todo el tiempo, todos los momentos, siempre hay un comentario que el penal, todos tenemos el penal y la foto y la movemos para aquí, para allá y la tiramos para atrás. Antes veíamos los goles en el polideportivo, las imágenes de casi que de atrás del arco y los partidos pasaba de mañana Estadio 1 y le regalaban un kilo de yerba al mejor jugador del partido. Esa era la forma en la que nosotros íbamos en fútbol y lo único que hacíamos era interactuar con la pantalla o con la radio de lo que decía el comentarista. te sumo, Pablo, te sumo que capaz que ahí donde yo puedo aportar un poco una visión diferente es que yo soy del interior y puntualmente soy de Juan Lacase, que está pegado a todo lo que tenía que ver con Argentina en un Uruguay totalmente diferente al que es ahora, ¿no? Claro. Donde realmente para mí la Copa Libertadores tengo recuerdos, lógicamente lo del 82, yo nací en el 81, pero había una importancia en el relato oral, en la transmisión, como ustedes hablaban recién de la compañía del abuelo, en este caso en mi casa no me tocó la suerte de tener un abuelo para futbolero, en ese vínculo no lo tuve, y mis padres no eran muy futboleros, pero sí tuve un tío muy futbolero, hincha de Peñarol, que el recuerdo mío era ir a la casa, si bien yo era consciente de que habíamos ganado el Libertadores en el 87, y escuchar esos cassettes con los goles. Y otra cosa que se me viene a la cabeza es Canal 8 de Rosario y Zuccotti en el relato y esperar que lo pasaran el partido. Era totalmente lo que sí, era otra época y si no, escuchar por radio. Pero la sensación esa sí creo que la teníamos todos, ¿no? De que podíamos ganar y que se podía. Incluso una anécdota que me tocó pasar por diferentes motivos, algún familiar que venía a visitarlo de Buenos Aires, porteño, ¿no? Y caía a jugar al fútbol en el barrio. Y nada, éramos. ¿Y vos de qué cuadro sos? ¿De Boca? ¿Cuántas Copas Libertadores tenés? ¿Y vos de River? En esa época Peñarol y era un orgullo, ¿no? Para uno. Lo vivíamos con esa naturalidad y le mostrábamos, mirá, nosotros tenemos 5, yo tendría 9 y 10 años, estamos hablando finales de los 80, y me pasó muchas veces de compartir partidos ahí en el barrio con algún argentino y hincha de Boca. El único que capaz que te podía parar ahí al lado era el Independiente, ¿no? Pero sí, era un mundo, creo que totalmente diferente, no solo porque Peñarol ganaba, sino por todo lo que decís vos. Yo consumía muchísima televisión argentina, no por ganas, sino porque era lo que llegaba, ¿no? Algunos de ustedes le habrá pasado de salir de Montevideo en esas épocas y salían de los límites de Montevideo y las radios de acá y la televisión de Montevideo no, no se escuchaba.
Pero sí creo que lo que era algo que le pasaría a todos los hinchas de Peñarol en esa época, que no había imposible, ¿no? No había, sí, creo que todos sentíamos que cada vez que Peñarol jugaba la Copa Libertadores, de repente nos entusiasmamos, como decía Eduardo, capaz que la del 87 no generó al comienzo mucho entusiasmo. Sin lugar a dudas, creo que todos pensábamos que Peñarol podía ganar, ¿no? Con un plantel, digamos, capaz que mejor, o como hablaban recién, de que se había armado para ganar la Copa con la traída de Morena y eso que fue, que quedó en la memoria de todos, o con algún equipo diferente del 87 que era una mezcla entre algunos de experiencia y otros juveniles, ¿no? Pero bueno, realmente lo que yo pude disfrutar más, y creo que si tengo que marcar un partido, que lo vi muchas veces, fue el partido justamente contra Independiente en Avellaneda, ¿no? Si bien acá se le ganó muy bien, 3-0, creo que lo tengo totalmente en la cabeza el partido del 87, ¿no? Lo vi en Avellaneda. No tanto los otros partidos, como decía Eduardo, de repente contra San Agustín, si no me equivoco, Ujú. si me preguntás, no vi. Y no tuve la suerte de, quizás, como puede decir Eduardo, o en tu caso, de haber ido al estadio, porque también las distancias, aunque sigue siendo los mismos kilómetros que hay de donde vivía, Claro. sigue siendo lo mismo, era diferente, ¿no? Un viaje de Juan Lacase, que son 140 kilómetros aproximadamente, en ómnibus de línea, primero que no era tan barato, y segundo que eran 4 horas más o menos de viaje. Y no tenía ningún familiar que me dijera, vamos, pibe, al estadio que juega Peñarol. No, no era mi realidad en esa época. Eduardo, vamos para redondear un poco con lo del 82. Contame, ¿a qué jugaba más o menos aquel equipo? Si te acordás, a grandes rasgos, ¿cuáles eran los jugadores que te impresionaron más, aparte de Morena, obviamente, y de los rivales? Si hubo alguno que decís, veía a él jugar a este loco. ¿Y cuál fue el partido de esos en el camino a la final que, entre los comentarios, lo que se decía, después de haber ganado ese partido, decías, la copa no nos la saca nadie? Bueno, mirá, la respuesta es muy fácil. No era el tema de hoy, pero te lo contesto porque lo tengo muy claro. El rival era Flamengo. El partido que Peñarol gana en Brasil con el gol de Jair de tiro libre, con un Zico exuberante, que era un jugadorazo. eh, Ese partido fue el que marcó, el que decía, bueno, después de esto tenés que ser campeón. Y si me decís que te diga jugadores, mira, yo en los años 80 recuerdo que tenía, como todo adolescente, niño, en el cuarto tenía pósters, tenía un póster de Superman, uno de Batman, y tenía a Rubén Paz y a Venancio Ramos. Ver jugar a Venancio Ramos, la combinación Venancio Ramos-Morena era lo que te decía hoy hace unos minutos, era esperar el gol de Morena a ver en qué minuto iba a llegar. Entonces, Hablando de qué minuto va a llegar, la final en Montevideo termina 0-0, como veíamos recién ahí, y Morena siempre contaba que estaba terminando el partido y se le arrima al árbitro en Chile y le dice al árbitro, dale, terminalo, nos vamos para Buenos Aires a jugar el tercer partido, y ya estaba. Y que él dice incluso que esa posición de él lo sacó un poco de foco. Le termina de decir eso al árbitro, Peñarol recupera la pelota en la mitad de la cancha, Saralegui se la da a Venancio Ramos y él arranca a picar y sorprende a la defensa llegando de sorpresas de la mitad de la cancha. bravo, bravo. ¿Verdad? Venancio va por derecha, pica por derecha, le mete el centro, Morena la baja, se la tira por arriba a Wirtz, 1-0, la cuarta. Y bueno, son de esas cosas, esas intuiciones de los goleadores y casualmente de esos goles que aparte se disfruta más en la hora, cuando no se esperaba nada, y ese tipo de cosas que terminan también de redondear el cuento perfecto, ¿no? Porque vos decís, lo trajiste para ganar la copa, se avanza de determinada manera, lo lográs y el tipo termina definiendo en el último minuto de aquel partido. Cortito, Eduardo, una breve frase para decirme de lo que se jugó a fin de año. Peñarol terminó jugando la final intercontinental, que es la última que gana, y se la gana el Aston Villa en Tokio. Una breve frase y recuerdos que tengas de aquel partido y ya después nos vamos metiendo en el 87. Bueno, te cuento así dos anécdotas que me vienen a la mente de esa época. Yo jugaba fútbol y tenía un compañero de la categoría que era, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero era hijo de un presidente de Nacional. Uh, Y
le habían traído de Europa, hacían pocos días, el conjunto entero, la camiseta, el short y medias del Aston Villa. Caramba. Ese era el equipo, eso era lo que yo sabía del equipo al que íbamos a enfrentar en Tokio. El color de la camiseta, muy bonita, por cierto, los colores, el escudo. Y después el recuerdo de verlo, era no de madrugada, pero era tarde-noche. No recuerdo si eran las 2 y la 1, pero quedarse a verlo en blanco y negro, Sí, con claro. el televisor de la época de la transmisión, Con el sonido, realmente aquella bocina de fondo, ¿te acordás? Que era imposible. era un ruido, no sé si eran bubucelas o bocinas o algo que usaban los japoneses, pero era un ruido constante que se escuchaba. Hay un problema de los ingenieros de sonido, yo calculo. Sí, creo que sí. Y ahí Peñarol le gana 2-0 el partido del Aston Villa, con esos partidos que hoy día cualquiera que entre a YouTube lo puede encontrar, porque justamente de esos partidos, justamente de los que se jugaron en Tokio, hay imágenes, hay videos y se puede ver a qué jugaba aquel Peñarol. En el 83 se juega la final. Peñarol la pierde con Gremio en los últimos minutos en Porto Alegre. Esa pudo haber sido la quinta. En el 84, ya en el 85 vuelve las semifinales. Peñarol la juega contra el América de Cali, que iniciaba un camino que justamente lo termina con Peñarol. En el 85, en el 86 el América de Cali juega las finales contra Argentinos Juniors y contra River Plate. Peñarol pierde justamente contra América las semifinales y el Nacional de Ecuador en el 85. También para dimensionar que no fueron casos aislados. Estamos hablando de una final después en el 83, semi en el 85, con algunos jugadores del 87. Estaba el Pepe Herrera, estaba Vidal, creo que estaba Rotti también, recontra juveniles, que jugaron aquellos partidos. He visto algunas imágenes de los partidos, en especial contra el Nacional de Ecuador. Y en el 86 fue la peor campaña de Peñarol en la historia de la Copa Libertadores. Sacó un punto, jugó contra Boca, River y Wanderers y sacó un punto de aquello. Martín, ¿qué te decían tus amigos cuando venían desde Argentina o cuando jugabas la pelota de aquella? ¿Se comentaba, se hablaba como hoy en día del fracaso de Peñarol o pasaba de largo? Vos sabés que lo mismo que acá, básicamente lo que estamos apelando, por lo menos en mi caso, es al recuerdo emocional, ¿no? Ujú. Y el recuerdo mío es, recién te decía, el tema de verlo por televisión y de un enojo, siendo un niño, mi madre lo podría constatar a eso porque me veía siempre la televisión, tampoco había tantas televisiones, entonces el televisor tenía un invento que había hecho mi padre para ese momento que era un agujero en la pared, ¿no? Pero prolijo que se daba vuelta para ver en el living y a cierta hora se daba vuelta para que yo lo viera en su cuarto. Entonces yo lo miraba en los pies de la cama de mi padre y lo que se me viene a la cabeza es cuando nos iba mal, un enojo tremendo que me iba a costar, una bronca y las disputas clásicas, un poco lo que decía recién ahí, ¿no? De Eduardo, ¿no? De que la mayoría, salvo un compañero por la campaña que había hecho Progreso, que para mí era de otro equipo, decía que era de Progreso, pero en la escuela éramos de Peñarol y de Nacional. Otra gran diferencia que hay ahora es que yo en mi vida vi no recuerdo un amigo que tuviera la camiseta de un equipo que no fuera Peñarol o Nacional, por lo menos en mi pueblo, que no era una metrópoli, ¿no? Pero sí recuerdo que lo sufríamos mucho porque creo que no como ahora, que es capaz que el sentimiento es de una frustración o de impotencia. En esa época era bronca porque nos creíamos con la capacidad de poder ganar, pero siempre estábamos con el optimismo que si no era ahora, era en la próxima, ¿no? Y esas veces, como te digo, de alguna cosita puntual con algún argentino que siempre te cruzaba, o mismo en Colonia del Sacramento o en la ciudad, era bueno, vos te falta todavía para llegar a tener 5 Libertadores, que imaginarme este futuro que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero totalmente siempre estábamos con una seguridad de lo que era Peñarol. Imagínate lo que sentirían, como dijiste recién vos, esos jugadores que eran de las inferiores, pero al llegar a la primera de Peñarol se encontraban con futbolistas que ya o habían salido campeones, pero con el peso, pero también con la capacidad de llevar adelante eso, ¿no? Cosa que hoy nos parece tan lejano, ¿no? Pero bueno, lo vivía con naturalidad. Creo que la mayoría de nosotros lo tenía como asimilado. Peñarol, vos decías en cualquier lado que eras de Peñarol y, epa, acá hay respeto, ¿no? Que todavía lo mantiene por eso, ¿no? Por esa época,
por lo que decían ustedes, los 60 y por otras cosas más, por lo que hizo. Yo creo que he comentado en otros lugares contactos que tengo por mi trabajo, a veces con gente del exterior. Vos hablabas de Chile, bueno, Peñarol en Chile hizo historia de la grande, ¿no? Tenía Claro. un chileno que la verdad era uruguayo. Era uruguayo, no, te puedo asegurar que sabía todas las canchas de fútbol uruguayo y había estado en la final contra River, contra Cobreloa y también contra el América. O sea, vio todo eso y sinceramente tenía un amor por el fútbol uruguayo y principalmente por Peñarol, que lo generaban esa historia tan rica, ¿no? Y bueno, en el 80 creo que era más allá de algunas malas participaciones, como dijiste vos, la anterior al 87, creo que teníamos fe siempre de que podíamos más. El 86 terminó bien esa temporada porque, siempre cuento, 6 de enero del 87 fue, como Eduardo recordaba, la primera vez que fue al estadio, vio a Morena recibiendo un premio en el 78. Yo fui al estadio en el clásico aquel del 6 de enero del 87. Creo que mi viejo y sus amigos, tipos más jóvenes que nosotros, en el 87 habían comprado por cábala la entrada en la Colombes también para la final del 87. Pero fuimos a la Colombes en aquel partido porque fue la primera vez que se dividieron las hinchadas. Peñarol fue a la Colombes, Nacional fue a la Ámsterdam, y Peñarol gana la final de la temporada 86, el 6 de enero del 87, por penales. Lo dirigía Máspoli y después agarra el maestro Tavares. Y la condición económica de Peñarol no era la mejor, se decide apostar por los muchachos que habían en las juveniles, más como decía Martín, algunos jugadores grandes que estaban, más alguna incorporación que se hace, y arranca aquel equipo a jugar en el 87. Voy a repasar simplemente el camino, porque Eduardo también comentaba que de los partidos contra los peruanos, o Martín decía, probablemente ya digo un fotógrafo a sacar fotos en aquellos partidos, y era muy poca la expectativa que había, y nos vamos a meter, como dijo Eduardo, cuando empezó realmente la Copa Libertadores en la memoria de todos, ¿no? Si a nosotros nos dice que aquel grupo lo jugamos contra Sporting Cristal y contra el Pepe Ganga, ¿te acordás que jugó en el 89, creo, en la Libertadores en el 90? Sí, cómo no, compramos sin problema porque casi que no tenemos recuerdo. Peñarol jugó contra Alianza Lima San Agustín, que fue un equipo que tuvo un paso fugaz por la primera división del fútbol peruano, pero que llegó a aquel equipo amarillo y rojo, y Progreso, que tuvo su momento ahí en finales de los 80 de Uruguay, terminó primero con 10 puntos, 4 ganados, 2 empates, uno con Progreso, el otro con San Agustín en Perú, y empezó la ronda semifinal, que es seguramente lo que todos recordamos más, Peñarol River Plate, que era el campeón defensor, e Independiente, y el heptacampeón de América, en ese momento era el Cuco Real, ¿no? Los dos equipos argentinos, los dos candidatos a jugar la final, seguramente contra el América de Cali. Peñarol clasifica con 5 puntos. El partido que pierde, de la misma manera, decíamos, fue a jugar a Porto Alegre contra Gremio sobrado y perdió porque le sobró un partido. Peñarol pierde el último partido del grupo contra River 1-0 sin necesidad casi de jugarlo porque ya estaba clasificado a la final. América de Cali había eliminado a Cobreloa, que seguía animando en la Libertadores, y a Barcelona de Guayaquil. 2-0 en Cali, 2-1 en Montevideo, y después la final de Santiago. El partido independiente, Eduardo, el primero, es el donde hicimos clic todo, dijimos, acá estamos para probablemente salir campeón. Sí, yo tengo un matiz. Fue contra Independiente, pero el clic que te dice que puede ser campeón fue el que jugamos en Avellaneda. El de acá fue un 3-0, fue rotundo, una victoria, pero el enemigo a vencer era River, que después se dan una serie de resultados donde River pierde con Independiente y nosotros quedamos en posición de que si le ganábamos a Independiente, que era dificilísimo, ahí es cuando se da el clic. Te corto, Eduardo. El partido ese con Independiente, capaz que vos te acordás, el de River con Independiente, ¿no es el partido en el que creo que Funes que erra un gol increíble con el arco libre y la termina pegando, elude al arquero, le faltó entrar saludando y cuando va a definir medio en diagonal al arco, a 1 metro del arco, la pelota pega en el palo y sale? Yo no sé si es ese partido
Quizás hay alguien que está viendo este video y lo recuerda, pero tengo capaz que estoy mezclando con otras Libertadores, pero como que ese gol que erró Funes y ese 2-1 de Independiente sobre River, como haya salido, no recuerdo exacto el resultado, terminó determinando la suerte incluso de River y eso que vos decías, era el enemigo a vencer. Perdón la interrupción porque se me vino a la mente eso y capaz que vos te acordabas. Dale nomás, tranquilo. No, yo te puedo decir que cuando uno empieza a darse cuenta del poderío, entre comillas, que uno tiene, cuando empiezan a surgir los jugadores, las figuras de ese equipo del 87, para mí fue el partido con Independiente en Avellaneda. Porque Eduardo da Silva, que tenía 18 años, Daniel Vidal, Cabrera, bueno, Aguirre ya había hecho algunos goles, pero yo creo que el recuerdo de verlos no correr, volar como jugaron ese partido, fue ahí. Y fue ese partido, símil te hago la del 82 Flamengo, en que uno hace el clic y dice, bueno, acá puede haber algo. Acá hay un equipo como para tenerle fe, confianza. Peñarol gana 4-2 aquel partido en Avellaneda. Fue, muchos dicen, un manual de cómo jugar el contragolpe, porque Peñarol le instaló a Vidal contra la mitad de la cancha al borde del lado derecho, a Cabrera en la mitad de la cancha del borde del lado izquierdo, y no bajaban nunca. Peñarol se defendía y le tiraba, la agarraba el Dito, la agarraba el zurdo, la agarraba el Chueco, no me acuerdo si jugó Matosas aquel partido, el que fuera, y era lanzar y a correr. Y la defensa Independiente lo que se decía era que tenía muy buen equipo atacando, pero había que atacarlos para ganarle porque defendiendo no era lo mejor, y Peñarol le exprimió en un partido que hoy con el VAR algunos de esos goles que entraban a las patadas voladoras dentro del arco los jugadores de Independiente era la cosa tremenda, también del fútbol de otra época que se jugaba y se veía de una manera diferente. Martín, ¿vos cómo te acordás de aquellos partidos? Totalmente, bueno, un poco creo que es eso, ¿no? Yo el partido ese lo tengo como marcado emocionalmente, lógicamente, por lo que decía Eduardo, porque creo que fue el partido, sin lugar a dudas, de que Peñarol demostró también, porque aparte después con los años tuve la suerte, como muchos de nosotros, de compartir algún asado con algunos de los integrantes y ellos mismos charlando, preguntándole cosas, ¿viste? Porque claro, yo era un niño y en esa época, la suerte después de los años de estar junto a quienes eran tus ídolos en esa época y uno salía a jugar a la calle y decía que era o Diego Aguirre o el jugador que eligiera cada uno, de poder haber charlado con ellos, haber estado incluso con Diego Vigorito, que hizo un libro específicamente hablando del 87 y el éxito y la inconsciencia, que fue un poco como lo titularon ellos. Bueno, uno saca muchísimas conclusiones de que creo que sorprendieron al resto de los equipos, ¿no? Esos jugadores, como decía, con corta edad. Mirá, hay justamente un libro muy recomendable con las anécdotas, genial. Me parece que hay un partido que no fue en la Libertadores, pero el 8 contra 11 también le dio muchísimo espíritu a este Peñarol puntualmente, que creo, no sé si fue Matosa, capaz que Eduardo lo puede recordar, que creo que Tavares estaba medio en la cuerda floja y uno de ellos le decía, estos somos nosotros, ¿vio? Como diciendo, estos que pueden ganar un partido de esta forma, que bueno, lo terminaron demostrando, lógicamente, con todo lo que pasó después, pero sin lugar a duda, ese partido de 4 contra 2, como dijiste vos, Pablo, fue el manual del contragolpe y para mí encerró emocionalmente, más allá de que la final, obvio, fue épico y ya hablaremos un poquito más de eso. Esos partidos que cada tanto cuando estoy, viste, medio mal ahí, voy y lo miro en YouTube y Hago tengo lo muchas mismo. revistas, fotos de esa época, viste, que las tengo atesoradas, viste, como algo muy, muy especial, ¿no? Vos sabés que ese partido de Independiente, aparte que hay muchos compactos muy largos y los ves en todas las versiones que quiera, con relato argentino, con relato Carlos Muñoz, con relato de este, con relato del otro. Y muchas veces en los comentarios uno ve, en especial los de relatos televisivos, cuando ves en los videos de YouTube los comentarios y dices, "Pero qué aburrido, mirá cómo relataban en esa época". Eran casi, te contaban el partido, era también hasta que no llegaron ciertas transmisiones de fútbol argentino con el estilo de Marcelo Araujo, que quizás fue el que rompió un poco el esquema Macaya de los Mate, relatos ¿no? y de Sí, sí, Macaya. sí. Nosotros veíamos los partidos casi que nos lo contaban en la final del 82 también, cuando el gol de Morena,
creo que era de Feo, el relator, no me acuerdo quién, y hoy en día un relator se queda Mirá, sin garganta. yo recuerdo, mirá, si no me equivoco, Mauro Viale relatando fútbol. Mauro Viale Me relataba, sí parece. señor. Sí, creo que ese Y, partido de Mauro Viale. me parece, porque yo tengo recuerdo cuando decía ver fútbol y como era cuando decía la cercanía con Buenos Aires, Mauro Viale, y básicamente es una onda Pollo Viñolo de esa época. Te decía el nombre del jugador, la toca acá, era muy, Sí, muy sí. escueto lo que hablaban. Sí, sí. Bueno, pero también no te contaminaban tanto con los comentarios, ¿viste? De cómo era un poco menos show, quizás, ¿no? Pero era más, como decía, una guía de lo que lo que estabas viendo de alguna forma, ¿no? De los No que compactos que te estabas digan, viendo, Martín, aparte, porque partidos en vivo, todo así como sí, ahora, olvídate. sí, no, era, como te decía, me acuerdo inclusive que años después descubrí que era Michel Jarre, el de la música de fondo de Canal 8, que era la red televisor color, la música esa instrumental, que bueno, también es algo que me quedó grabado de esa época, ¿no? Que cómo nos marcó, ¿no? Pero sí, ¿no? Era creo que muchos de los partidos por radio, yo lo viví, inclusive más, te digo, no me quiero ir de tema, pero la época del quinqueño, también, o sea, estamos hablando de los 90, no era como ahora, ojalá uno pudiera haber Ojalá. tenido todas estas posibilidades de acceso, ¿no? Eduardo contaba hace un ratito del amigo que era hijo de un presidente, un directivo alto de Nacional, que se volvió con la camiseta del Aston Villa. Y en las finales del 87, un futbolista de América de Cali que se paseó con la camiseta de Nacional en el hotel en Chile, previo a las finales, previo a la tercera final, con Peñarol, una acotación mínima en aquellos tiempos. Las finales iban a tercer partido en caso de mismo resultado, un ganador en uno, un ganador en otro, y no había diferencia de goles hasta esa Copa del 87, donde la diferencia de goles empezó a pesar de una manera especial. Vos ganabas un partido, América ganó 2-0 en Cali, Peñarol gana 2-1 en Montevideo, y el América tenía la ventaja de no definir por penales. El partido se iba a la largue si terminaba empatado, pero como América tenía mejor saldo de goles, era campeón automáticamente sin la necesidad de penales y Peñarol tenía que ganar sí o sí. Era la ventaja que se le daba, como en algún momento fue el gol de visitante, en otro momento era final única, de los distintos formatos que ha inventado la Conmebol, ese fue la última vez incluso que se jugó un tercer partido. Porque después, a partir del 88, se empezaron a jugar ida y vuelta y con otros inventos que se hicieron a continuación. De las finales, Eduardo, ¿qué es lo que más te acordás? ¿Qué es lo que le podés destacar de los partidos previos al partido en Chile? Mira, Pablo, yo te voy a contar, vos me pedías antes de esta entrevista pensar en anécdotas. Yo tengo una Charla, por anécdota favor. clarísima que la voy a contar porque es lo que uno tiene más fresco, ¿no? A ver, yo las finales, obviamente la primera en Colombia la vi por televisión, fue un golpe, fue una decepción, perdió 2-0, pero como te decía hace un rato, para la segunda en Montevideo una confianza que era total. No fui a ese partido, lo vi por televisión. Eh, bueno, mágico haber hecho ese gol, como se hizo además la definición de Villar. Hace poco tiempo, cuando se estrenó este libro que mostré hace un rato de Vigorito, que se estrenó junto con la película, lo vi a Villar, le pedí una foto. No soy de pedir fotos con los jugadores, pero el gol de Villar fue tan importante como el de Aguirre, sin duda. Hoy es funcionario del club, así que es una suerte tenerlo ahí en la vuelta y bueno, que tenga ese reconocimiento porque fue brutal. Yendo a la final de Chile, en ese reglamento bastante, que hoy a la distancia uno lo ve como raro, de que el América de Cali con el empate en el alargue era campeón. Eh, yo te voy a contar que yo estaba en el liceo, como decía, hoy tenía 15 años, me había juntado para estudiar en la casa de un compañero que era de Nacional, y el día del partido, que se transmitió de tarde, entonces habíamos quedado en verlo en la casa de él. Y ese compañero, que como te digo, es de Nacional, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, lo veo cada tanto, Juan José, si ve este video, vaya el saludo, vio conmigo estoicamente todo el partido hasta los últimos minutos del alargue, que cuando empiezan los colombianos a tirar las pelotas adentro de la cancha para hacer tiempo, porque le quedaban ya segundos al partido, yo le digo a mi amigo,
esto ya está, no quiero ver ese final porque ya había pasado el remate de Villar cerca del arco, esa para todos había sido la última, y me paro y me voy al patio. Y mi amigo, que como te digo de vuelta, de Nacional, me dice, no, no, pará, me dice, mirá que esto es Peñarol y puede pasar cualquier cosa. Y lo dice él. Y me voy al patio y no termino de salir que lo siento gritar gol. Y digo, no, me está haciendo una broma. Me está jodiendo, claro. Una broma macabra, mal amigo. No, no, era cierto. Y bueno, el recuerdo que yo tengo así más patente de esa final fue de verla con este amigo, que hasta el día de hoy me lo encuentro y él se acuerda, nos acordamos los dos. Me acompañó él a los festejos, porque después salimos enseguida este, hasta Avenida Italia, que estábamos cerca, fuimos hasta Avenida Italia y Bolivia, a ver pasar un poco los autos. No teníamos banderas ni nada en esa época. No había, Nada, Eduardo, no existía. no había, no había ni ropa, ni camperas, ni nada, era simplemente. Y, y mi amigo, si bien era del otro equipo, compartía conmigo la alegría de esa consagración. O sea, era una cosa a la que estabas acostumbrado. Ya me había pasado también por eso te digo, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Me había pasado en la final del 83, me acordé ahora, que es así, fui a ver al Estadio Centenario de la primer final, este, contra, contra Gremio, de sentarme al lado de un hincha de Gremio, un brasilero, cabullo, estaba con un poncho, ropa típica, y me acuerdo de estar con mi abuelo y con este brasilero conversándolo más bien, una tolerancia, algo que hoy, cuando tú hablabas recién de la separación de hinchadas, nada, es imposible que se vuelva a dar, ¿no? Es como, Pero, cosa que me dejaste. Yo podría terminar el video ya con la anécdota esta que acabas de hacer. Decir, muchachos, muchas gracias. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Me tengo pensado otra cosa para hacer, pero la verdad que me dejaste de lado porque pinta mucho, como decís vos, cómo era la época donde nos sentábamos todos juntos sin ningún problema. Donde yo te podía gritar un gol en la cara, vos me decías bien, y al segundo tiempo, es más, vos te dabas cuenta de qué cuadro eran los que estaban al lado tuyo en el momento que había un gol. Vos ibas al estadio, si ibas a la Olímpica, por ejemplo, ya después con la separación de hinchada, vos te das cuenta de qué cuadro era cada uno en el momento del gol, porque no discutíamos si los números de la camiseta eran blancos, si las bastones eran más gruesos, eran más finos, si eran más amarillos, si era el amarillo limón, aquel del principio de los 90 o de finales de los 80. Si el sponsor de Volkswagen era negro o era rojo, si quedaba bien, si quedaba mal, si era un parche, si no. Era simplemente ir a ver fútbol y nosotros no teníamos las camisetas, las que te comprabas, como mucho era una amarilla y negra satinada, que te la compraban en la feria y era esa la que había para todos en todas las épocas y no estábamos esperando la nueva piel, como se dice ahora. Era la época aquella. Hoy está bueno también tener la camiseta, porque tampoco vamos a negarlo. Está divino tener la camiseta, poder disfrutarla y todo ese tipo de cosas. Pero marcaba otros tiempos. Vos, Martín, ¿cómo viviste la final, aquel gol de Aguirre? Yo te sumo un poquito, ahora entro con eso, ¿no? Que inclusive los jugadores, ¿no? Los jugadores, mucho le preguntás y regalaron todo lo que en esa época no tenían ni siquiera, obviamente no eran los salarios que tienen ahora los futbolistas, ¿no? Era otro mundo, era la gloria de jugar la copa y ganar, obviamente que era lo que movía el amor a la camiseta, como muchas veces lo escuchamos, ¿no? Sin lugar a dudas, eso que dice Eduardo, a mí no me tocó vivirlo así, realmente no tengo el recuerdo exacto. Yo cada vez que trato de acordarme, creo que uno va recordando recuerdos y va como transformando a veces las Los va cosas. armando, ¿no? Entonces sí, sería como mentir exactamente, porque repito, yo en el 87 tenía 6 años, Claro. era muy chico. Entonces mi recuerdo se fue armando con esos cassettes que te decía que iba a la casa de mi tío y lo ponía y lo escuchaba. Y claro, después uno de grande va diciendo, ah, mira, esto era esto, y va recopilando, ¿no? Pero sin lugar a dudas, después de tiempos de ver eso, es muy emocionante. Tan es así que, bueno, vos sabés, Pablo, que yo hice una canción en su momento, homenaje a Peñarol, que puse ese fragmento de ese relato de Muñoz, que previo al relato donde relata el gol puntualmente, no sé si fue Muñoz mismo que decía, ¿no? No va a haber otro igual, Sí, ¿no? exacto. No habrá otro igual. Sí. Y no pasó de terminar de decir eso que el gol de Diego Aguirre, bueno, creo que nos marcó a nosotros y creo que a los colombianos
nos marcó muchísimo más que a nosotros con la tercera derrota, como decías vos, ¿no? De una final y de la forma, como decía, ¿no? Algo muy curioso que empatando este, salían campeones ellos por ese reglamento que, como decías vos, fue la última vez que se implementó, ¿no? Faltaban nada para terminar el partido. Ah, Los colombianos, como decía Eduardo, tiraban las pelotas para adentro. Eduardo Pereira va a protestarle en línea. Hay un tiro libre a Peñarol en el área. Se la dan a Perena, que en momento la puede agarrar con el arquero. Saca largo y bueno, viene el gol ese de Aguirre. Y los colombianos en esa secuencia de la pelota va por el aire, porque casi que no bajó desde que Pereira saca desde el arco. La pelota estuvo en el aire a los saltos. Para un lado, para el otro, hasta que se la baja a Villar a Aguirre, que se atropella y se va y se la tira cruzada a Falcioni. Los colombianos en ese momento estaban cantando la cuenta regresiva, estaban contando los últimos segundos para gritar campeón. Y viene ese gol de Aguirre y hay una de las imágenes increíbles que hay de Zampudia, el zaguero, o sea, un jugador de América de Cali, Moreno, que queda con las manos en la cabeza al lado del vertical izquierdo de no sé Falcioni. si, perdoná que te Sí, interrumpa, no sé si podrá mostrar Eduardo la foto, la tapa del libro ese, si se alcanzará a ver, pero exactamente es esa Falcioni imagen. tirado en el piso, esa imagen, no sé si se alcanzará a ver bien, Esa imagen pero bueno, tiene a la tremendo. izquierda de esa imagen, aparece Ampudia, que era el jugador colombiano, que se frena al lado del vertical, va como frenándose para no chocarse con el palo y cae como pidiendo ¿por qué a nosotros? ¿No? Que era lo que decía el relator colombiano, ¿por qué a Esa, nosotros? Y una de las cosas que pasó en Colombia, creo que es esa imagen es de uno de los futbolistas, ahí está, y lo que pasó en Colombia ese día era la noche de brujas. Y, y en Colombia se apagó la luz, o en Cali se apagó la luz en el momento del gol de Aguirre. En el instante anterior, cuando estaban cantando la cuenta regresiva, un corte de luz. Cuando volvió la imagen, Peñarol estaba dando la vuelta olímpica. Cuando volvió la sí, electricidad. no, Eso sucedió en Colombia, cosa de mandinga, dirían ahí en algún lugar por afuera, que los propios colombianos decían, no lo podemos creer, era la maldición de Garavito, no me acuerdo quién era, que por algún motivo que el Gaboto, hombre, algo sí, 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 algo que así. no había podido estar en el cuadro, no dejado fuera, andar a saber qué pasó, y que el América nunca iba a poder salir campeón. Y bueno, le pasó que perdió 3 finales consecutivas de toda la forma, bien, mal, por penales, y con Peñarol esta, que fue creo que la peor de todo, porque esa iban en fija seguro. No me quiero extender mucho más agradeciéndoles el tiempo de ustedes recordando esto del Peñarol del 82, del 87. Simplemente de mi parte, quiero hacer una pregunta ahora, porque vamos a hacer el 11 ideal del equipo del 82 y el 87. Quiero ver que ustedes me digan cuáles son los 11. Yo puse uno que creo que no vamos a discutir nada. Podemos pelearnos si era Gustavo Fernández, si era Eduardo Pereira, si era Diogo, los goles del Pepe Herrera, pero Morena va. Esa es mi única condición. Ustedes eligen los otros 10. La hice fácil, tampoco me la jugué mucho, digo. Este, mi único recuerdo que tengo del 87, en realidad, mi motivo por el cual me acuerdo demasiado del 87, las situaciones, son a veces las situaciones un poco traumáticas, menos traumáticas, son las que nos marcan, ¿verdad? Las alegrías, las tristezas. Y en agosto de ese año, la final fue en octubre, en agosto de ese año a mi abuelo le dan una hemiplegia en el cumpleaños de mi abuela. Lo vi como cayó al piso, quedó ahí tendido. Y claro, tuvo todo un tiempo de recuperación. Y yo lo que hacía era trataba de prestar atención a los partidos y llevarle un dibujo de lo que había sido el partido. El gol. A mí me gustaba dibujar la cancha. Tengo por acá uno de los cuadernos, me traje de lo de mi abuela la última vez que fui a Uruguay. Dibujaba la cancha y dibujaba los partidos y los goles y la gente y cosas. Dibujo de niño, ¿no? Entonces le llevaba a la Casa Galicia, donde estaba internado, le llevaba los dibujos. Y era mi motivación para prestar más atención, porque yo tenía que cumplir con el abuelo. Que aparte era uno de los que me había inculcado sobre el fútbol y sobre Peñarol y sobre la historia y que me hablaba de Chafino y toda la historia así. Que después en la época del quinqueño ellos se fueron a vivir a nuestra casa y yo llegaba del estadio y él me recibía casi que llorando cada vez que ganábamos la hora o con alguna cosa que sucedía. Entonces siempre tengo ese recuerdo que me marcó, aparte de haber tenido la suerte de haber ido a la final y poder verla y decirte cómo fue el partido. La verdad te estaría mintiendo porque un niño de 8 años no puede analizar un partido. Después, como decía Martín, uno va construyendo la historia con retazos de lo que se acuerda y de lo que ve después y lo que le decían.
Esa quizás fue mi motivación principal y el por qué quedó tan marcado y me acuerdo tanto siendo tan chico. Después de la autorreferencia innecesaria, vamos a la pizarra que tiene este canal con el 11 ideal del Peñarol de las Copas Libertadores de los 80 y acá los voy a apurar a ustedes. ¿Eduardo Pereira o Gustavo Fernández? ¿Quién fue más Es decisivo? dificilísimo. ¿Quién fue más decisivo en la Copa? En las dos. Primero que Gustavo Fernández en el partido con Flamengo en Maracaná atajó, pasó una ráfaga de viento, la paró de pecho y la transformó en una brisa. Hubo un taco que era un golazo del equipo brasileño, no sé quién fue el que hizo el taco, que si no la atajó Gustavo Fernández, pero era el empate para ellos. Y seguían de largo. Sí, sí, seguro. ¿Martín? Mirá, si hay que hacer un equipo ideal, yo pongo en un tiempo a Gustavo Fernández y en un tiempo pongo a Eduardo Pereira. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner a Gustavo Fernández porque está. Martín, ¿vos qué decís? Y yo creo que acá no voy a ser muy objetivo porque no vi lo del 82. Yo tengo un par de nombres que son indiscutibles, creo que lo de Morena, el Indio para mí es como, viste, un referente también, pero le voy a ceder en este caso la mayoría para Fernández, pero me parece que, claro, Pereira también después sale campeón de América, me gustaba mucho los pantalones largos que usaba, el look, o sea, es como un cariño El pelo especial. largo, la barba, era una onda distinta, ¿no? Y tiene las dos cosas Era en un lindo. común. Era bigote, pero era un lindo. bigote, mi viejo tenía el bigote así, Sí. que era un bigote que te seguía, exacto, D'Artagnan le decía a Carlos Muñoz. Exacto, Eduardo. Exactamente. Exacto. Y los dos tenían algo en común, los dos volvieron del exterior a jugar a Peñarol. Y los dos volvieron ya grandes, Eduardo Pereira más todavía, porque Gustavo Fernández creo que tenía 30 años en ese momento. Gustavo Fernández estaba jugando en el Murcia, había jugado 5 o 6 temporadas en Sevilla y había llegado a Peñarol a jugar esa Libertadores, pues se había lesionado a Fernando Alves, que era el arquero de ese equipo. Y Gustavo Fernández, son esas casualidades, capaz que Fernando Alves no atajaba ni la mitad de las pelotas que atajó Gustavo Fernández. Viste que se van acomodando las piezas, ¿sabes? No solo traer a... Sí, trajiste al arquero de 30 años, Fernando Alves tenía 21, no se sabe. Atajó Gustavo Fernández. Nunca se va a saber. Pero son de esas cosas que vos decís, se te lesionó el arquero, trajiste otro. Hay un jugador en común en esas dos Copas Libertadores, que es el padre de un futbolista hoy día del Real Madrid, un juvenil, el Coquito Rodríguez, que hizo un gol, si mal no recuerdo, le hizo un gol al San Agustín o a la Alianza Lima, en uno de los partidos en Montevideo, jugó en la primera ronda de esa Copa Libertadores, y además de destacar de la primera, hoy que nos quejamos, que se nos llevaron a la Quintana, que se nos llevaron a Piquerés, que que el otro, a Peñarol se le va a Juan Carlos Paz en la primera ronda, y que había sido uno de los futbolistas. Que haga un pequeño, para la gente que nos ve de otro lado, yo vivo a una cuadra y atrás de casa vive Paz. Sí. Cada tanto lo veo, lo hablo con él y curiosamente para que la gente entienda un poco la realidad de esa época, tiene un taxi, maneja un taxi. O sea, cada vez que lo veo y lo saludo, charlamos un poco de fútbol, ¿no? En Wander también, pero para ponerle un poquito en comentario, quizá más que nada la gente que mira de otros lugares Sí, y tal de cual. repente entienda y dimensione un poco lo que es esta ciudad de Montevideo, un poco, ¿no? Claro, y el otro que se había ido en el 82 había sido Rubén Paz y llega Jair. Rubén Paz, que justamente había sido el que le había dado la asistencia a Morena en la liguilla para clasificar a la Libertadores, se va Rubén Paz, creo que se fue al Inter de Porto Alegre, si mal no recuerdo, y llega Jair Goncalves, que fue, bueno, el 10, otro de los que vamos a discutir. Lateral derecho. El Pepe Herrera y sus goles de tiro libre en las primeras fases y ese lateral ofensivo que uno vio surcando la banda derecha en el 87, fue el señor Víctor Hugo Diogo. Diogo, ¿verdad? ¿No hay discusión, Martín? Sí. Creo que es muy injusto. es injusto. Te Creo tocó Diogo. ¿Qué querés? Jodete, Pepe. Claro, lo que pasa es que creo que el 82... Es más... Eduardo. Sí, decime, Martín. No, que el 82 era un equipazo. Me parece que era... Lo planteaban ustedes al comienzo. Fue armado el equipo para la Copa. De repente lo de Eduardo Pereira era uno de los más grandes, ¿no? Que ¿Sí? teníamos Perdomo, la Rata Tresante, era el más grande. O sea,
en un grupo de prácticamente mucho más de promedio edad. Creo que fue el más bajo que ganó la Copa Libertadores, ¿no? Es el promedio más El bajo, 87, ¿verdad? exactamente. Y Con lo de aparte, Diogo, sí. sí, Dios. Aparte te toca, viste, estás compitiendo y justo te tocó la época de Dios. ¿Qué querés que te? Ya está, marchaste. Olvídate. ¿Estamos de acuerdo que si ponemos dos zagueros podemos hacer Salomónico, Trasante y el Indio Olivera y no nos Me complicamos? encanta. ¿O el Tano Gutiérrez acá tiene lugar? Tano Mirá, ya también, Eduardo se está agarrando de la cabeza. Hay dos, tenemos tres. Está Rotti, está el Tito Goncalves, que creo que esos dos quedan un poco fuera del alcance. Pero tenemos tres para dos puestos. Mi ¿Qué hacemos? voto va para la rata trasante, porque aparte es de mi Bueno, pueblo, de Juan la no Case, dejar de claro, votar a la obviamente. rata, pero el Tano es el Tano también, ¿no? Indudablemente que fue un Ustedes son los referente en River invitados, muy Eduardo. importante también. Mirá, yo no voy a discutir las opciones porque me parecen fantásticas, pero Estano Gutiérrez hizo un gol también en aquella Libertadores Sí, del señor. 82, importantísimo. Uno va a decir, bueno, el Indio Olivera es el gran capitán, sí, pero cuesta. Esto que estamos jugando. Ah, es el chiste. Yo lo tenía de... Está todo muy lindo, hablamos que la victoria, que no sé qué, pero vamos a comprometernos un poquito y vamos a cerrar. El otro día apuré a un hincha de River con los del equipo ideal de la era Gallardo y se le armó un nudo, no sabía qué decirme, pues tenía que dejar alguno afuera. Bueno, acá es el momento que los hago sentir un poquito mal. Jugate un rato. No, creo que el Tano, inclusive en River, después que sale campeón, o sea, fue un jugador que Es bicampeón de estuvo. América del Mundo, el Tano, ¿no? Sí, sí, no, sin lugar a dudas, me parece que tendría que estar, más allá de mi cariño especial por el coterráneo de Trasante, pero bueno, me parece el Indio y el Tano, sí. Yo no me animaría a cruzar por ahí tampoco. yo no me animaría a decirle al Tano que no, ¿verdad? Que no, Tano, no, mirá, quédate afuera. Entonces, el Indio y el Tano, la pareja de zaguero. Cuando pensé en esta consulta, dije, el equipo del 82 va a ganar por asalto. Este va a ser el equipo del 82 con uno del 87 capaz. Porque era bravo, creo que es brava la comparación, es odiosa y como les tocó al Pepe Herrera, Víctor Hugo Diogo, y tengo que dejar afuera a Trasante y pongo el Tano Gutiérrez y el Indio Olivera en la saga porque no hay más remedio. Son todo, el 2 y el 3. El lateral izquierdo. ¿Hay lugar para la Guacha Domínguez o no? También es otra dura pesquisa porque, bueno, habían grandes jugadores en el 82. Martín, tiramos una moneda, ¿qué hacemos? Morales, Domínguez, Morales. No. Me parece que está la defensa. La defensa es la del 82. Listo, Morales. Y bueno, sí, totalmente, sí. Nos quedan, tenemos Morena de 9, porque discutir a Morena, empezamos por ahí, el resto se acomodan. Sí, no seas malo. La mitad de la cancha, Saralegui, Bocio, Jair, el Choco Perdomo, Gustavo Matosa, el zurdo Viera, el Dito da Silva y ese gol espectacular e Independiente, quizás el gol más importante de toda su carrera. Hay un 5 para poner. Un 5 y un 8 y un 10. Lo armé 4-3-3. Cariño especial por el Chueco Perdomo. Para mí tendría que estar el Chueco. No sé si Eduardo capaz que tiene otra perspectiva porque vio otra cosa en el 82. Lo que pasa es que cuesta tanto dejar fuera jugadores del 82 y uno por hacerlo parejo, por poner uno de uno, yo pondría a Chueco Perdomo y a Saralegui. El Choco Perdomo y Saralegui. Estoy de acuerdo, más allá del Saralegui. Me acuerdo de verlo a Saralegui en no creo que fue una liguilla. La única vez que fue a la tribuna olímpica me llegaron unos hinchas de Danubio, vecinos de donde vivía. Bueno, fue una liguilla o algo de eso. En los 90 o finales de los 80. Lo vi a Saralegui correr por la América. Una pelota, pero perdida, ¿eh? Le habían tirado un pelotazo. No le habían tirado un pelotazo, un misil tierra-aire. Le tiraron cruzado, vaya uno a saber dónde salió. El tipo arrancó a la mitad de la cancha corriendo a buscar esa pelota. El jugador que tenía de Peñarol más cerca venía trotando en la mitad de la cancha, ¿no? Y Saralegui llegó a la pelota que iba fuerte. Llegó, le dio aire para ir al piso, levantarse y mirar para quién le iba a tirar el centro.
Y son esas cosas, a mí me No, impresionó, era 8 pulmones tenía Mariolo. no sabía, ese hombre no sabía lo que no sabe, lo que es dar algo por perdido. Impresionante. Cómo recuperaba pelotas en la mitad de la cancha. Ojo que Bocio era un jugador que no jugaba mal un partido, pero Saralegui era increíble. Otro No, bicampeón no de hay, América, ¿no? y no hay otro Y yo jugador que hace rato, tengo jugador como Saralegui en el medio de la cancha. pensando un poco en este equipo, yo tengo el recuerdo de ver al Choco Perdomo pegarle muy bien de afuera del área y fuerte, ¿no? Ujú. Capaz que porque se El, me gol, viene un poco. el gol de Wembley, por Sí, sí, ejemplo, antes del Mundial de seguro, Italia. claro. Pero No, bueno, pero me con pelota en gustaría. movimiento también. Sí, 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 sí. sí, sí. El gol del gol de la Copa América del 87 es Él se paraba siempre ahí en la medialuna, en los corners, y era muy habitual pegarle a la pelota muy fuerte. Y aparte le pegaba con cualquier lado, no tenía problema ahí cuando le quedaba y le salían al arco, ¿viste? Le salían duro. Nos quedan 3 jugadores. El 10, Jair, el zurdo Viera, el Dito da Silva. ¿Qué hacemos? ¿Jair? Jair. Jair no hay duda, ¿no? Se quedó con la llave del auto, ¿qué le vamos a hacer? Pero se quedó Sí. con el puesto también. Otra de las anécdotas de aquel Peñarol de 82. Es increíble, les regalaban un auto 0 kilómetros al mejor jugador del partido. Un Toyota Corolla creo que era, les regalaban. Y un Corolla y los jugadores tenían una conversación de qué iban a hacer si se lo ganaban. Por lo general se lo repartían. Pero bueno, una de las anécdotas es que Jair decidió, bueno, no repartirlo, quedárselo con el premio, ¿no? ¿Fue así, Y Eduardo? ese Toyota fue lo que nos impidió ganar la Libertadores del 83, porque Jair se tuvo que ir a raíz de ese problema. Si no, Exactamente. si teníamos a Jair en el 83, olvidate. Me quedan 2 Creo puestos. que no hay chance, ¿no? Me quedan 2 puestos. No, Tenemos perdón. Martín, sí, Venancio No, Ramos. no, Sí, un dime. saludo especial para el zurdo, que es un amigazo, El el zurdo zurdo que lo Viera, sí, dejamos sí, fuera, no, pero no hay chance para el zurdo, un pero bueno. gran, Un un grande. tipazo el zurdo que Y otra de las cosas, los que volvieron muchos, como el zurdo volvió en plenitud a jugar en Peñarol en aquel 87, no era que volvió con 35 a sacarse el gusto de jugar en el club, volvió a los 26, 25, tiene una edad muy buena después de tener un muy buen paso por Colombia, y seguramente Eduardo lo habrá visto en los campeonatos juveniles, esos que contaba al principio de este capítulo, de donde el zurdo Viera, no sé si es más grande o era más o fue posterior, no me acuerdo. 79. El 79 En jugó 79 era juvenil. Exacto. De hecho, hablando de juveniles, el maestro Tavares había dirigido el Panamericano del 83 y también tenía experiencia con juveniles. El maestro Tavares tenía 40 años dirigiendo el equipo del 87. No le voy a preguntar si Tavares o Bañulo porque vamos a hacer daño. No, pero Pablo, ¿sabés que si había alguien que no tenía espalda en el 87 era Tavares? Exacto. Y por eso fue clave aquel partido del 8 contra 11. Ese que mencionaba exactamente Martín, que Peñarol le gana, le hace el gol con 8 aparte, porque ahora hace Era poquitos. otra historia hoy estamos hablando de otra cosa. Exactamente, que fue otra historia para Marcarián, que era el técnico que dirigía Nacional, que se tuvo que ir después de ese partido. Esos son partidos agatécnicos o afirma técnicos. Nos quedan 2 puestos y tengo a Pinocho Vargas, que se lesionó no pudo jugar las finales básicamente, pues se lesionó la rodilla en los últimos partidos. Tengo al Pollo Vidal, importante por la punta derecha, al Maragato Cabrera, a Venancio Ramos, Walquir Silva. Dijiste Venancio Ramos y la cara de Eduardo me parece que No, ya Venancio Ramos, yo vi Venancio y se le iluminó. Venancio Ramos y quién más, No, para Eduardo. mí, no me canso de decir que es injusto este juego. Ah, sí, claro que sí. Venancio Ramos, hasta el día de hoy, un jugador que no irrepetible. Era la combinación, un 9 como Morena y un puntero como Venancio. Está en todos los goles importantes del fútbol uruguayo de esa década. Bueno, acá entramos, yo no voy a entrar en eso porque los que me conocen saben un poco cómo pienso. Si después jugó en Nacional o no jugó Vargas, Ramos, a mí no me interesa. Yo pienso y lo valoro por lo que hicieron con la camiseta de Peñarol. Para mí, Exacto. Venancio Ramos es una figura, y tengo esta discusión con miles de amigos, para integrar el Paseo de las Glorias. Vos sabés que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí es titular en ese 11 que estamos jugando a hacer, sin duda Venancio Ramos. Después ponerle en el otro lado que quieras, pero Venancio Ramos. Le voy a poner por el lado izquierdo a Venancio, porque aparte juega con la 11, y voy a poner al Pollo. Hoy me voy a sacar el gusto. Voy a poner al Pollo Vidal por la derecha, Martín.
Me gustó porque lo vi también en esos videos, en esos partidos, con una velocidad. Me imagino ese equipo realmente si lo pudiéramos tener ahora. Fua. Y Bueno, preparate, mirá, Guardiola. si hay un secreto para volver a recuperar esa gloria de hace unos años, yo creo que está por acá, ¿eh? Jugadores rápidos. Y tuvimos una muestra hace poco tiempo, cuando tuvimos a Torres, ahora estamos Es verdad. extrañando a la Quintana, no se pueden comparar, Exacto. pero tenemos que tener un equipo con jugadores que sean flechas, aviones. El equipo lo están viendo ahí y simplemente para irnos, para despedir este capítulo y agradecerles el tiempo, como siempre, que me prestan para poder hacer este tipo de videos, agradeciéndoles lo que ya nos están viendo a esta altura. Ya hemos pasado la hora de conversación, ¿no? Cuando la pasa bien, el tiempo se pasa sin darse cuenta, pero el tiempo de ustedes y uno tampoco los quiero comprometer más rato. Vos decías, el secreto está en futbolistas rápidos, en que se ha demostrado. ¿Cómo hacemos para tenerlos todos juntos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿O qué es lo que nos ha faltado? Porque no es un tema de hace 2 3 años. Es un tema desde el 88 para acá que ha faltado. Incluso en la época del quinqueño siempre nos faltó unos gramos para el kilo para poder apostar a lo internacional y no quedarnos, no empezarnos a quedar, creo, en la chiquita de lo local. Cuando tenés un objetivo que se te hace tan grande en lo local, a veces, bueno, te descuidás. Jugamos 2 finales de Conmebol en el 92 y 93, que para nosotros, Martín, vos las viviste, no le damos bola a la Conmebol, era el torneo de los fracasados, y jugamos las finales sí queríamos que ganara, pero era el tercero y cuarto, era menos que la Sudamericana en la consideración, y hoy día nos matamos por jugar la Sudamericana y poder ganarla. Son perspectivas, creo, muy, muy diferentes a las que hay ahora. Sí, yo la verdad que creo que siempre hablamos de esto en los programas partidarios que uno participa, del tema de, ¿no? de la actualidad y engrandece todas esas emociones que hemos tratado de hablar un poquito hoy contigo y junto a Eduardo también, de lo que uno vivió y un poco de pena le da por los más jóvenes que no pueden de repente hacer un podcast hablando de la copa que se hubiese ganado en el 2011 o ese tipo de cosas, pero creo que de repente hay una cantidad de cosas que, como decía Eduardo, el fútbol hoy pasa por la velocidad, jugadores siempre están saliendo, Peñarol viene haciendo un trabajo bastante bueno en todo lo que es la formativa, y bueno, de repente por ahí hay que tener un poquito más de, eh, no sé si la palabra es paciencia o qué, pero un poco lo que vos decías también, el tema de que hoy estamos con las redes sociales y todo se magnifica y todo ya, si bien estamos hablando de pasar más de 30 años y no ganamos una copa, pero creo que Peñarol necesita ir paso a paso para recuperar poco a poco el peso y la historia nunca se va a borrar, siempre va a ser parte del orgullo, pero que nos ayude a cimentar las cosas para adelante y no que nos sea un peso, ¿no? Y creo que todos tenemos que hacer nuestra pequeña parte, digo, todos, yo soy simplemente un hincha, un socio del club, pero bueno, entender un poco que el mundo cambió y que los dirigentes van a tener que estar a la altura, los futbolistas, y bueno, y esperar que se alineen un poco los planetas, ¿no? Creo que recién decía Eduardo de que estuvimos cerca con algunos jugadores jóvenes que salieron, no siempre te van a salir un Facu Torres de las inferiores, pero bueno, cuando se den esas circunstancias, agregarle el buen fútbol, pero que hoy decía recién Eduardo que está trabajando el Bomba en Peñarol, bueno, que estén esos jugadores cerca, esas glorias, que sepan dónde están parados los jugadores que visten la camiseta de Peñarol, sería bueno, ¿no? Sería bueno que se diera eso. Estuvimos cerca y creo que no supimos resolver esos últimos momentos. Quizá faltó contratar, quizá faltó invertir un poco más, no sé. Uno siempre habla de el desconocimiento, como vos me presentaste al principio, como un charlatán de fútbol y nada más. Este, pero la reflexión es que, bueno, agradecido de haber vivido eso, porque bueno, de alguna forma lo viví, más allá de que no me hubiese gustado tener quizás 15 años para disfrutarlo de otra forma, como capaz que le tocó a Eduardo, pero bueno, esperanzado de que Peñarol va a resurgir, que hay mucha gente capaz que puede trabajar por el club, y que bueno, que hay gente tanto, y ya aprovecho para decirlo acá, que Eduardo es una persona que trabaja por el club y lo hace de forma desinteresada, así que mis felicitaciones públicas. Así que bueno, hay mucha gente que hace cosas y esperemos bueno, que
que vuelva ese Peñarol de los 80 en el 2000, que sea 2020 y pico, 2030, y bueno, Cuando no sea. hablo más porque me fui de tema totalmente. Eduardo. Bueno, Pablo, Martín, también lo que dijo Martín es muy cierto. Yo creo que, a ver, el- parece fácil, pero es difícil. Yo creo que tenés que lograr que los jugadores quieran quedarse, que no se vayan. Y si uno mira los planteles del 82 y del 87, no sé si hay un secreto, pero es fácil ver que había jugadores que estaban hace años ahí, que se formaron en el club, que tuvieron mucho tiempo juntos. Si mirás en los años 60, aún es más todavía el tiempo que tienen de estar juntos. Entonces, creo que es eso. Hay que tratar de que los jugadores estén tiempo juntos, que haya un proyecto, que haya un técnico, que, bueno, y los hinchas tenemos que ser también más pacientes con los resultados. No, es muy difícil. Uno mira estas dos experiencias de las que estamos hablando y, bueno, el caso del maestro Tavares estuvo a punto de ser cesado, siguió, pero estuvo a nada. Se te tiene que dar los jugadores del 87, era Eduardo Pereira, Viera, Trasante, que vinieron de afuera, y el resto eran todos juveniles que se habían formado en el club, que sabían Ujú. lo que era Peñarol. Y Tenemos Aguirre la que venía de suerte que Liverpool, sí. tenemos todavía a un Indio Olivera, tenemos a gente que puede contarte las cosas del 82 y 87 de primera mano. El club está trabajando en esa ciudad deportiva, en esas canchas, en infraestructura. Yo creo que vamos bien, pero se necesita eso, se necesita que los jugadores no te lo saquen en mitad de torneo, que se queden un tiempo. Y bueno, eso a veces es difícil porque la gente, estos años que han pasado, a mí me preguntan a veces, bueno, gente más joven, ¿cómo era salir a la calle siendo campeón de América y del mundo? Era algo normal, porque Normal. estabas acostumbrado a que un año era vos, el otro año era el otro, la selección uruguaya podía ser campeón de América en cualquier momento, ganar clásicos era eh, algo frecuente, la Copa de los Grandes, la Copa de Oro de los Grandes, bueno, liguillas ni hablar, era todo muy diferente. Entonces, nadie se imaginó entonces, creo que ustedes, a pesar de que eran más chicos, que iban a pasar 35 40 años sin tener una Copa Libertadores. ¿Vos sabés lo que No, le agregaría a no cabe ustedes, nadie. Eduardo? El modo de jugar. Porque muchas veces hemos romantizado la forma del estilo del fútbol uruguayo. Y lo hemos romantizado, lo hemos idealizado de una manera que se va muchas veces de frente con la realidad. Siempre pensamos, recién hablamos del partido contra Independiente en Avellaneda, el manual del contragolpe. Pero el partido Montevideo, Peñarol lo caminó por arriba Independiente atacándolo, presionándolo, jugándole al ataque, a ganar, a ir al frente, como se dice ahora. Entonces, ese equipo podía jugar de diferentes maneras, no era una única forma de jugar, no había una receta. Eran equipos que jugaban bien al fútbol, que eran completos, que defendían muy bien y que atacaban muy bien. Y ni hablar el equipo del 82, vos lo pudiste ver mucho mejor, Eduardo, pero si hablamos de Venancio Ramos, un tipo que aparece en todos los goles de la década del 80, importante de la selección uruguaya, pero es un centro de él y gol del que aparece en el centro del área a cabecear. Entonces, en el Mundialito, en la Copa América del 83, en esta final del 82, tenías tipos que jugaban al fútbol, que lo hacían bien en los dos lados, en los dos sentidos de la cancha. Y nosotros idealizamos, romantizamos, no, nosotros tenemos que tener zagueros feos, de barba, mal aliento, que le peguen a todo lo que se mueva, y dos tipos rápidos cuando se la tire definan. Y no es así, creo que es mucho más completo No, y hay que evolucionar en el forma de juego que creo que en esta última vuelta, en la etapa, yo no soy un fan de la Riera, pero que por lo menos intentó jugar algo, como decía, mira, estamos jugando algo diferente. Y que se puede, porque lo hicieron, lo aplicaron, que después se desdibujó y capaz que los otros, el paranaense era mejor y todas las excusas que le podamos dar. Pero hubo una apuesta a hacer algo diferente desde la forma de jugar. Y yo creo que eso también, además de los jugadores que decía Martín y lo que vos decías, Eduardo, del tiempo que están los futbolistas en la cancha, creo que no solamente Peñarol, sino que el fútbol uruguayo de una vez por todas tiene que cambiar
su modo de jugar y que no es ir contra ningún tipo de tradición, porque cuando se ganaba era porque se jugaba bien, no porque se hacía una parte del juego bien, se hacía todo bien. Por algo se lograban esos resultados. En la cancha, ¿no? Porque lo lío de los dirigentes y el otro fue toda la vida igual. Eso es de lo más difícil quizás de cambiar. Pero creo que eso sería la tercera pata para poder lograr, bueno, aspirar a algo a nivel internacional que hoy hace tiempo que también no se nos da. Eduardo Cicala, muchísimas gracias por este tiempo que nos has prestado. Martín Lacase, te vemos ahora en doble 5. Allí con Diego Sastre, el lunes y viernes, 8:30 de la noche ahí en el canal de YouTube. Y quiero enviarle un abrazo grande al mago Alejandro Sastre y a Leandro Sastre. Gracias a Eduardo Cicala, yo puedo participar de Peñarol Sin Filtro, el programa partidario también de Peñarol, el canal de YouTube, que me dejan ahí decir mis pavadas una vez por semana cuando me aparezco. Y que gracias a Eduardo conocí al mago y a Leandro, y gracias a ese programa pude conocer a Martín Lacase. Y el círculo ahí medio que lo estamos completando en este momento de poder conversar en estas cosas que tiene de lo lindo del fútbol y también de las redes que nos quejábamos hace un rato. Y gracias a eso, yo a Eduardo no lo conozco personalmente, le digo de los que nos ven, y a Martín lo vi una vez en mi vida personalmente también, y tenemos la posibilidad acá de conversar y de cambiar opiniones sin ningún tipo de problema, como si estuviéramos hablando de toda la vida. Y eso es una de las cosas que valoro también de estos tiempos que nos están tocando vivir, yo de acá desde Estados Unidos y cada uno desde sus casas, pudiendo participar de este programa. Así que muchísimas gracias por este rato. Si quieren decir algo para despedirse, agradecidísimo. Dale vos, Eduardo. Mirá, le quiero mandar un saludo a este amigo común que tenemos, al mago. Le quiero decir que le debo muchas cosas al mago y que lo quise invitar y puse acá atrás en las paredes 2 placas. La que tengo a mi espalda es la de la Victoria, una escultura por los 50 años de Peñarol del año 41, y de aquel lado tengo la placa que estaba en la vieja sede de la calle Maldonado, Club Atlético Peñarol, una placa de bronce que está en el museo, tengo una réplica acá. Y bueno, me quise parecer un poco al mago que tenía todo aquel cuarto lleno de placas y de libros y banderines y cuadros, y era envidiable. Así que vaya un saludo para él si llega a ver este video, si lo ven ustedes. Bueno, Martín, muchas gracias, Eduardo. Bueno, también un abrazo grande para el mago y su gente, obviamente que un poco lo que vos decías, ¿no? La posibilidad de internet, y en este caso de Peñarol, puntualmente, que hace estas cosas, ¿no? De juntar a personas que tenemos en común a veces esto, y quizás otros temas no, pero cuando hablamos de Peñarol, nos sentimos como una familia. Así que bueno, gracias a toda la gente que vea esto, por escuchar a este charlatán un poco que habla de. Te quedó, me parece que te ofendí, Martín, ¿eh? No, ¿qué me vas a ofender? No, si es la verdad no ofende. No, para nada. Me voy con un poco de alegría por hablar toda de todas estas cosas lindas que me tocaron vivir y de alguna forma ser parte. Pero bueno, esperanzado que podamos en algún momento hacer un podcast hablando del nuevo triunfo de Peñarol para la gente joven. Y bueno, de vuelta felicito a Eduardo por el trabajo que hace también con toda la comisión de historia y todo por el patrimonio de Peñarol. ¿Qué hacemos? Bueno, yo estoy ahí a la sombra, digamos, de una manera. O sea que cuando conocí a Eduardo, no me acuerdo quién contactó a quién. Yo tengo una web que se llama Odulio son los padres, un nombre muy respetuoso, pero que va con el espíritu de lo que quiere hacer y que tiene un sentido cuando se explica. No me acuerdo si yo contacté a Eduardo me contactó a mí, no me acuerdo cómo fue. Y fue un placer poder tener a alguien que te aportaba datos y que quería aportar cosas desde lo positivo. Muchas veces alguien te puede contactar y decirte, pero esto es un disparate lo que estás diciendo, esto no fue así, esto no fue así, mirá lo que estás. Tenés un teclado adelante, un micrófono adelante. Y Eduardo, tipo sumamente respetuoso, que tiene un conocimiento infinito de la historia, del club, del fútbol en general, que uno dice, cuando te hace ese tipo de aporte que a uno lo enriquecen, lo único que uno tiene que hacer es agradecer y ver cuándo es la próxima vez que tiene la posibilidad de hablar con él o de contactarse de alguna manera para compartir algo. Siempre fue un placer. Y de nuevo, nosotros ni las voces nos conocíamos porque nos intercambiábamos vía email o después WhatsApp o a través de un chat en alguna red social.
Y son esas cosas que también tienen positivo esos tiempos. Y yo te lo quiero agradecer, Eduardo, porque nunca había tenido la posibilidad de hacerlo públicamente. Porque el libro que me animé a escribir, básicamente, muchas de las cosas fue gracias a tu aporte y animarte a decirme, vos mirá que sí, que no pasa nada, dale tranquilo, que está bueno difundir ciertas cosas y compartir un punto de vista. Puede ser malo o bueno, pero siempre, si uno lo hace con el mayor rigor posible y con el respeto al entorno, siempre es bienvenido. Así que yo siempre te agradezco ese ánimo que me has dado para poder meterme a charlatanerear de esto. No quiero romper lo dulce de todo esto, pero espero que te tire con mango, Eduardo, ¿no? Porque yo sé que, Le debo un café aparte. Me Bueno. enfermé para no pagarle un café, pobre Eduardo. Ya vas a venir a Montevideo y bueno, esperemos poder recorrer el museo, eso que quedó pendiente. Sí, señor. Y bueno, encontrarnos capaz que con Martín también y hacer esto mismo, pero en una mesa estando juntos. Y que lo vamos a hacer más largo, no como este video que ya está terminando. Quiero agradecerle a todos los que nos están viendo ya en este momento. Se agradecen sus comentarios, todo lo que quieran aportar del Peñarol, del 82, del 87, si el 11 ideal estuvo bien, si no, a quién ponían, quién sacaban, qué recuerdan. Se agradece mucho en la zona de comentarios, la suscripción al canal. Esta serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América va a seguir en las semanas donde no hayan partidos para comentar, analizar, hacer toda esa pavada acá en el canal. Y bueno, así que los espero en próximos capítulos de la historia de la Copa Libertadores de América, hoy cerrando el último dedicado a nuestro querido Peñarol. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.